Bienvenidos a nuestras cosas con Tere, Aloe y Reggie. Na, na, na. ¡Ole! Hola, chicas. Hola, por fin. Yes. ¿Después de cuánto? ¿Mucho tiempo? Sí, la verdad, aunque no hemos dejado de emitir, ha sido un parón desde Semana Santa a hoy largo, que han sido 3 semanas. Más o menos. 3 semanas hemos estado. Mi ánimo ya lo notaba, ¿eh? Yo ya Sí. necesitaba ya verla. Es que esto también ya, para mí, y yo me estaba dando cuenta ahora, justo antes de empezar a grabar, es un poquito terapéutico. Es decir, como, a ver, Reggie, no es la catarsis, pero bueno, sí que es para mí como este encuentro, como un momento en el que puedo ordenar muchas cosas de mi vida, porque nos encontramos como cuando quedas con una buena amiga, ¿no? Y sabes que puedes depositar muchas cosas que no puedes contar a muchos otros. Entonces llegamos, nos encontramos y como que hay algo adentro que se me coloca. Bueno, primero que nada, hay que darle al botoncito, hay que suscribirse, porque sabemos que nos estáis viendo, estamos muy contentas de ver que hay gente que está viniendo a compartir un ratito con nosotras y ver nuestros podcasts, que lo hemos hablado antes y estamos sorprendidas porque decimos, esto está funcionando, esto le interesa a la gente, ¿no? Entonces, gracias por seguir escuchándonos y suscríbete. Pues hemos venido a hablar de perdón. ¿Cómo hemos aprendido lo que es el perdón? Me venía ahora así como pensando, es que muchas veces cuando a los niños dice, pídele perdón, ¿no? Es que no me ha pedido perdón. Entonces, ¿dónde hemos aprendido cuál es el significado de perdonar, ¿no? De la palabra perdón. Es que lo primero que me viene, tío, que me dices perdón, y lo primero que me viene es como pues el colegio de monjas donde estudié, y ¿no? Pon la cara, ¿no? Para que te den otro cachetón y tal, perdona al prójimo. Yo lo relaciono un poco con eso de entrada, porque es los primeros recuerdos que tengo de qué es el perdón. Ahora que soy adulta, pues significa más cosas, no solo eso, ¿no? ¿Y qué significa? Hombre, para mí perdonar es realmente entender que la otra persona actúa, no es algo, o sea, su comportamiento cuando te hace daño no necesariamente es personal, a lo mejor es algo que tiene esa persona que tiene que revisarse y te hace daño sin querer. Entonces perdonar es para mí también aceptar que la otra persona se comporta porque no puede hacerlo de otra manera. Entender que no puedes controlarlo todo, ¿no? No lo sé, ¿eh? Yo estoy dándole vueltas precisamente estos días. Sí, estás diciendo una cosa que me parece súper interesante y yo de hecho últimamente la tengo como muy presente en mi vida. Y es que tenemos como muy arraigado el tema de la culpa, porque al final el perdón va ligado a la culpa. Exacto. Culturalmente está muy arraigado, enseguida uno se siente culpable, ¿no? Se siente culpable cuando supuestamente tú has hecho daño a otra persona o te lo han hecho a ti. Enseguida la necesidad de culpar a otro, ¿no? En vez de uno hacerse cargo de que a lo mejor la interpretación de esos hechos que han ocurrido están tocando ciertas parcelas tuyas que en el fondo es un trabajo que tienes que hacer tú. O sea, estás poniendo en el otro un sufrimiento que supuestamente el otro te ha provocado, pero en el fondo te lo has provocado tú. Le has dado permiso a la otra persona, ¿no? Entonces, es que va un poco ligado con eso. Yo creo que habría que tomar más conciencia en la responsabilidad que tiene cada uno con cómo va cada uno por la vida y cómo recibe a las otras personas. Y que, sobre todo, que todos nos podemos equivocar. De hecho, tenemos muy mal y muy poco asumido la capacidad de equivocarnos y nos vamos a equivocar hasta el día que nos muramos porque estamos vivos y de hecho mucha gente no se atreve a hacer determinadas cosas por no equivocarse y es un error y castigamos mucho la equivocación, la supuesta equivocación, porque a lo mejor lo que para ti es una equivocación para otro no lo es, pero se castiga enseguida, ¿no? En vez de dar un espacio a decir, bueno, hemos aprendido, tú has aprendido esto y yo he aprendido lo otro. Y luego la necesidad de echar balones fuera constantemente para uno no hacerse cargo de lo que uno tiene que trabajar. No, es que yo me siento así por tu culpa.
que yo no digo que el perdón no exista, el perdón existe, porque es verdad que queriendo o sin querer podemos ocasionar un mal en otra persona, un mal, pues sí, podemos hacer sufrir o no sufrir, podemos causar dolor en otra persona, y a lo mejor en un momento dado el perdón psicológicamente también es bueno para que uno hile, esta es la causalidad de mi estado, y hay ahí un momento de unión y de decir, oye, te perdono por esto que has hecho, los dos nos entendemos y es más casi un perdón interno mío. Yo creo que el perdón tiene que ser más una cosa de uno, ¿no? que de decir, te perdono. A veces no habría ni que decirlo, ¿no? De hecho, ¿no os pasa que habéis perdonado a gente sin decirlo? Es que no... O sea, gente que os ha herido, que luego es verdad que entiendes lo que tú decías, cada uno desde sus circunstancias, condicionamiento, forma de ser, experiencias, actúa de una determinada manera que no encaja con la tuya, y hay un momento en que dices, vale, esto que acabas de hacer voy a tener que elaborarlo mucho, pero entiendo que lo has hecho desde tu mundo, muy distinto al mío, y este dolor o este impacto que has causado en mí, y que yo, por otro lado, tengo que ver por qué está ocurriendo esto. Pero bueno, lo que sea que tú me has hecho a mí, mira, te perdono, no te lo voy a decir, pero desde aquí te perdono, no voy a ser enemigo tuyo. Claro. Te perdono desde donde puedo. A lo mejor, que esto es algo que yo ya dije en otro episodio y a mí me ha costado, no te quiero en mi vida, quiero decir, pongo unos límites, a lo mejor es una persona que ha hecho determinadas cosas que a mí no me suman, pero desde donde estoy, pues mira, pues sí. Te abro el corazón, te comprendo. Es que justo ese punto en el que te perdonas, o sea, entiendes que el otro no lo está haciendo de una manera personal y, o sea, no lo tomas como algo hacia ti. O sea, aunque te hayan hecho daño, no es algo que esta persona me está haciendo a mí. Y como bien tú dices, yo tengo responsabilidad en este daño también, o por lo menos en cómo tomo yo sus actos, ¿no? Porque tú puedes tomar los actos de otra persona de muchas maneras. Al final eres tú el que permite que eso te haga daño, entre comillas. Sí, el que te haga sufrir. A mí me ha pasado recientemente, he tenido una situación en la que veo claramente la intencionalidad puesta ahí, de decir, voy a ir a matar. Y yo cuando recibí ese impacto, pues estuve un rato respirando y diciendo, esto te va a tocar hasta donde tú quieras que te toque. Quiero decir, sabes, porque lo estás viendo, desde qué postura está haciendo esta persona esto. Estás viendo la falta de conciencia y la ignorancia que hay en determinadas cosas, que nos ocurre a todos, y eso está haciendo que ahora mismo haya dos personas sufriendo sin sentido, entre comillas, ¿no? Cada una desde su... Pues sí, desde su ignorancia. Entonces ahí sí que tenemos cierta capacidad de elección de decir, bueno, como estoy viendo lo que está pasando, estoy viendo que tú ves las cosas desde tus gafas, y yo en este momento estoy viendo un poquito más allá. Pues mira, desde tu indefensión te perdono, ¿no? Sí. Ok, entiendo y no voy a entrar ahí. No voy a entrar. Es que a veces la gente daña no por querer dañar, ¿no? Claro, o sea, claro. Quiero decir, es que en base al perdón hay un montón de prismas. Una cosa es quién pide perdón, otra cosa es perdonar. Por un lado, cuando pides perdón, ¿para qué lo haces? Y ahí, claro, ahí tú puedes valorar la sinceridad con la que lo está haciendo otra persona. Es decir, cuando yo voy y pido perdón, o sea, ¿qué significa para mí, no? Para mí, entrar en que alguien venga a pedirme perdón es que esa otra persona está empezando a poder verme, ¿no? Entonces te veo y te pido perdón porque a la misma vez lo que está haciendo es reconocer este hecho por el que me ha dañado. Ahora, si yo tengo que perdonar a otra persona, es un poquito más difícil. Quiero decir, ¿A qué te refieres? ¿Cómo que perdonar a otra persona? Claro, es decir, cuando estamos hablando del perdón. Sí. Perdón, ¿no? Perdón como tal está de ida y de vuelta. Claro. A eso me refiero, ¿no? No es o sea, cuando alguien viene a pedirte perdón,
es una cosa y lo gestionamos de una forma. Cuando tú tienes que perdonar a alguien, es otra cosa completamente diferente. Y cuando tú te tienes que perdonar a ti, esto ya es... Es lo más complicado. Hombre, Y lo más importante. Y sobre todo, hay otra cosa que lanzo, una pregunta, chicas. El temazo de perdonar a alguien, ¿Mm? porque pienso que es necesario el perdón para poder continuar de una manera sana y seguir adelante con tu vida. Lo tienes que hacer. Bueno, yo creo que lo tengo que hacer, aún a pesar de que no me han pedido perdón. Es decir, perdonar a una persona que no te ha pedido perdón. Pero es lo que estamos hablando ahora. Muchas veces el perdón lo das internamente y no hace falta que se lo digas, ni te lo ha pedido y a lo mejor no se ha dado, pero tú desde donde tú estás dices, me has hecho mucho daño, consciente o inconscientemente, Y te perdono. y te perdono, comprendo desde dónde ha podido ocurrir todo esto y te perdono. O sea, quiero sanear esto, sanear la mirada que tengo hacia ti. es el perdón liberador, No te guardas el que te rencor. libera, ¿no? Claro. El que te deja, el que te suelta la cadena que tienes atada a la otra persona por un tema al final, bueno, egoico, porque estás viéndote solamente a ti, que ahí hay un tema con el perdón también, ¿no? Cuando uno se ve solamente a uno mismo, no puede ni perdonar al otro, ni pedir perdón al otro, ni siquiera perdonarte a ti mismo. Entonces es un tema en el que para poder gestionar el perdón tiene que empezar a existir un otro y no existir solo yo y mi universo. Cuando digo solo yo, no es yo, sino es yo y mi universo por encima de toda la situación que estoy viviendo. No estoy pudiendo ver a la otra persona, entonces no puedo reconocer qué le hace daño Entonces, o qué de mí le puede dañar, ¿no? entonces estás diciendo que para perdonar tienes súper necesario la conciencia de lo que... ¿No? O sea, al final sin conciencia no hay perdón. Bueno, sí, estoy diciendo eso, más no significa que funcionemos así, porque muchas veces se pide perdón para que la situación se estabilice, Ya. pero no responsabilizándome de lo que ha sucedido, ¿no? O no de lo que ha sucedido, sino mira, yo he podido hacer esto sin intención de dañarte y estoy pudiendo ver que te he dañado. No ha sido mi intención, te pido disculpas por esta parte. Entonces empiezo a verte a ti. Pero a veces la gente pide perdón para no responsabilizarse, para que tú sigas sin entrar. Simplemente, ay, perdón, con esto te sirve, vamos a seguir funcionando con este vínculo y si vuelve a suceder, pues no sé. Entonces, sucede. ¿Por qué? Porque no hay una toma de conciencia de qué es lo que está dañándonos o qué es lo que... qué parte de mis acciones están pudiendo hacerte sentir mal a ti. Es que es tan importante ir por la vida siendo conscientes de los pasos que damos para no ir como gallinas sin cabeza haciendo daño y pasando por encima de nosotros mismos todo el rato. Hay poca gente que pide perdón. Yo creo que se usa conforme vamos creciendo y evolucionando o madurando. Es algo que es un ejercicio que hacemos cada vez más, ¿no? No todo el mundo. Es decir, tía. Conozco gente que no pide perdón nunca y la cagan y no piden perdón. Entonces tú, pero tío, tía, o sea, qué rollo, ¿no? O sea, no lo sé, sí, tal vez, no sé, como yo desde mi lugar egoico en mi universo, para mí esta es una forma de funcionar porque hay cierta búsqueda de la honestidad. sí, para mí también. Yo, por ejemplo, no me cuesta demasiado pedir perdón. Quiero decir, cuando yo ya me doy cuenta que me equivoqué en el proceder de algo, pues puedo darme cuenta y, o sea, pido perdón. Pero hay gente que no. Y yo me quedo en que, o sea, me flipo. Vosotras habéis, o sea, claro que habéis perdonado. Bueno, primero, ¿habéis pedido perdón alguna vez? O sea, la vez que a lo mejor os parezca como más importante o más fuerte o que os ha dejado un aprendizaje mayor. Sí, y es un gusto. O sea, también el poder reconocer que en un momento dado te has equivocado o no has tenido en cuenta a otra persona o lo intentaste pero a lo mejor no de la mejor manera y poder decirlo y que la otra persona te esté viendo y que haya ahí una comprensión, porque yo más que perdón es abrirte a la comprensión, ¿no? y a la consciencia justamente. Y al revés, que te hagan el mayor daño que te podrían hacer y que llegue un momento que digas,
pues es que te perdono porque hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Y en el fondo es lo que, no sé, a lo mejor soy una optimista idealista empedernida, pero creo que todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene. Yo también. Sí. Eh, También lo creo. incluso- Estamos de acuerdo. Sí. Y desde ahí es de donde uno puede silenciarse y perdonar internamente a la otra persona. O sea, y con perdonar digo eso, justo abrirse a la comprensión y decir, vale, esta persona me está ametrallando y está intentando ocasionarme de todo, pero como voy a intentar tener una mirada compasiva y ver a esta persona desde el amor, y hablo de un amor absoluto, un amor que pone conciencia, un amor que intenta ver al otro en su situación, con sus circunstancias muy distintas a las mías, pues bueno, no es que le vaya a bailar el agua ni que vaya a ser su mejor amiga, pero desde donde estoy digo, pues tener compasión y decir, pues sí, Aceptar a la gente con sus limitaciones también, porque al final el otro tampoco tiene que llegar a nuestra expectativa. y que nos acepten con las nuestras. Claro. Es que es justo, tú acabas de decir algo muy importante, la expectativa. Claro, ¿no? tú te haces la expectativa de lo que esperas, o sea, de lo que esperas de esa persona, y a lo mejor esa persona pues no llega porque no está para eso. Y cuando no se cumple, ay, a la otra. Y es lo que decía antes, que echamos mucho balones fuera. Siempre es el otro el que tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Lo que sí es verdad es que es, por lo menos a mí me ha pasado, establecer ese límite en, vale, perdono, ¿no? O sea, observo, soy consciente, comprendo, pero tampoco voy a dejar que me machaques, ¿no? O sea, quiero decir, pongo ciertos límites que a mí van a hacer que yo salvaguarde mi salud física y mental. Entonces, no te voy a permitir que hagas eso, te perdono porque sé desde dónde lo estás haciendo. Ok, vale, pero no te voy a permitir que lo sigas haciendo. Claro, pero tú hablas desde un lugar en el que tú estás viendo al otro. Claro, Este es el primer paso. claro, es que sí, ¿no? O sea, claro, tú estás hablando de te voy a perdonar porque estoy pudiendo verte a ti Claro. y el millón de circunstancias que tienes que te han podido llevar a hacer esto y no te lo tomas personal, sino que, cada uno tiene sus mecanismos, pero tú lo dices porque estás pudiendo ver que hay un otro con un millón de circunstancias que no tienen que ver contigo, pero no todo el mundo está ahí. No todo el mundo está con conciencia diciendo es que esta persona me ha hecho daño y seguramente tenga sus motivos y no tenga que ver conmigo. Por eso digo, dependiendo el recorrido de conciencia con uno mismo, voy a poder ver más al otro. ¿Sabes? Por eso digo, el perdón es cuando tú estás empezando a poder ver que no estás solo tú y tu universo. O sea, Esto, tu ejercicio que acabas de decir, este ejercicio lo puedes hacer porque tienes un recorrido. Has podido ver cuál es tu universo, reconocerlo y empezar a ver que a ti te molestan ciertas cosas por ciertas situaciones. Como lo has entendido, estás pudiendo ver que ese que tienes enfrente o esa es un universo diferente y tiene un millón de circunstancias por las cuales pueden actuar así. Y no tiene que ver directamente con dañarte a ti. Entonces, desde ahí puedes tener como una perspectiva diferente de la situación y puedes decir, le perdono. O sea, le perdono sin que venga a arrodillarse a pedirme perdón. No, le perdono. Porque además tú también sabes que este acto te libera a ti. Es que eso es lo que claro, quiero decir. claro, justamente. Es que si no le perdonas, ¿qué hace? Realmente es un acto egoísta perdonar, creo, porque, o sea, por lo que están diciendo ustedes, porque digo, es que si yo no le perdono a esta persona, voy a cargar con esta mochila. Egoísta, y si lo piensas, hasta tiene cierta parte de prepotencia, ¿no? Te perdono. Sí. Pero por eso hablo de la comprensión y sobre todo no adjudicar la palabra perdón a algo moral. O sea, es Exacto. relacionarlo más con esa apertura de miras y esa compasión por la otra persona y por ti mismo. Porque, oye, nos equivocamos todos diariamente mucho. Entonces, por eso cuando has dicho el perdonar a uno mismo, a mí se me parece fundamental. Y nos cuesta mucho perdonarnos, bueno, hablo por mí, a nosotros mismos, ¿no? Entonces uno también tiene que parar y decir, oye, deja de fustigarte, lo estás haciendo lo mejor que puedes desde donde puedes, o por lo menos lo intentas diariamente, y esa misma compasión que aplicas al otro, aplícatela a ti mismo y tranquila. Porque también muchas veces tenemos la sensación, o tengo, ¿no?, de que, vale, ya he aprendido, esto no va a volver a ocurrir. Pues claro que sí. Te vas a tropezar otras Sí. 500.000 veces, vas a volver a cagarla igual, te van a volver a pasar 500.000 cosas y tendrás que volver a recordarte
ten un poco de compasión contigo misma y ten un poco de compasión con el otro. Pero es que hasta cosas súper pequeñas. Porque es que te levantas por la mañana, coges el coche y te metes en un atasco y te ves a todo el mundo cagándose en todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa de que exista ese atasco, tú no la tienes por tener tu coche también en medio del atasco y provocar esa especie de neurosis. Justo de tiempo, además. Y ese es un ejemplo nimio, pero en el que puedes parar y decir, vamos a ver, tú estás formando parte de esta situación, estás igual de estresada que el resto, aquí nadie tiene la culpa de nada, cada uno estáis desde donde podéis gestionando esto como podéis. Entonces, relax. Es importante porque quiero enganchar con una cosa que ha dicho ella que me ha llevado a este otro punto, ¿no? O sea, como que no lo has dicho así, pero es como de, te perdono, ¿no? Como que claro, nosotros, está en nuestra forma de vivir con el perdón la historia que traemos detrás. Entonces, ¿para qué ha sido utilizado el perdón? Porque cuesta tanto pedir perdón, porque cuesta tanto reconocer a lo mejor una equivocación, ¿no? Cuando tú has hecho como esto de te perdono, ¿no? Me ha venido la situación de, no sé, hace cuántos años, en lo que los reyes podían perdonarte y tú no morías, ¿no? Sí, es un cuento, pero es algo que hemos vivido y es algo que traemos en nuestra memoria genética, ¿no? Entonces hemos llegado hasta aquí, al final pedir perdón nos podría salvar la vida, ¿no? Y perdonar, el que tiene la posibilidad de perdonar significa que está por encima, que parece que no, pero esto vive en nosotros. Y este es el problema también que tenemos de la gestión, de cómo se ha usado el perdón, cómo lo hemos aprendido y cómo no estamos pudiendo, hay personas que sí y otras que no, pero poder como liberarnos a nosotros mismos. Fíjate, liberarnos. El rey te decía, te perdono, te libero de la muerte, ¿no? Y esto también viene en nuestra historia, en nuestra memoria. Aunque no lo nombremos así con tanta conciencia, es parte del camino que hemos recorrido con este reconocer, ¿no? Reconocernos. Como si eres culpable, que también has dicho tú antes, ¿no? ¿Quién es culpable? Culpable, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? ¿Cómo se ha usado? Porque, bueno, puedo ser culpable de ser muy guapa. Bueno, esto está usado de otra forma. Pero ¿de dónde viene la culpa también? ¿No? De la religión. El perdón, al final... Bueno, es que me voy a meter en un tema pero la religión... después de la religión aparecen las jerarquías, los reyes, y se empieza a utilizar esto de una forma para poder adoctrinarnos. Estoy entrando demasiado lejos. No, yo estoy completamente de acuerdo. Pero quiero decir que hay que revisar también con el perdón de dónde viene y por qué a veces eso, ¿no? ¿Qué significa reconocer que ya no que le has podido hacer daño a otra persona sin querer y todo esto, sino reconocer que me he equivocado? Responsabilizarme de que me he equivocado. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿No? Puedo pedir perdón porque me he equivocado, he hecho algo que pues no lo he hecho bien. Esto también cuesta mucho, porque es que si no, si soy culpable, puedo morir en la hoguera, me pueden matar, me pueden en la guillotina, o sea, X. Y esto es una cosa que viene en nuestra memoria y vivimos así. Por eso nos cuesta tanto, ¿no? Por todos los egos que hemos creado, todos los caracteres, todas las carcasas que somos y cómo nos movemos, que hemos aprendido a sobrevivir. Precisamente por eso es un tema el perdón, ¿no? Porque era una forma de ver cómo puedo sobrevivir, cómo seguir ganándome este estuche que tengo. Claro, tiene sentido. Y una pregunta, chicas, ¿alguna vez les ha llegado un perdón? O sea, quiero decir, una persona que les haya pedido disculpas, perdón, por algo, pero ustedes ya no contaban con esa... O sea, ya lo habían perdonado a esa persona. Y mucho tiempo después te pide disculpas, ¿no? ¿Cómo les ha sentado esa ver que la otra persona realmente ha tenido conciencia? Y tú no lo esperabas, porque no pasa nada, ya la habías perdonado, ¿no? Para mí fue... A ver, me pasó en concreto con mi madre. O sea, mi madre, a la cual amo profundamente, es una mujer que, pues, por sus movidas, pues, nunca pedía perdón, ¿sabes? Ella no hacía sus cosas y después no te pedía perdón, ¿me entiendes?
Y bueno, pues yo tuve que asumir muchas cosas con respecto a ese tema. Y un día, que yo ya tenía todo superadísimo, mi madre me dijo que se había dado cuenta de que ella se había equivocado y que ella era responsable de lo que a mí me había pasado. Tía, yo me quedé, o sea, fue un regalo de la vida. Yo no necesitaba ese perdón, ¿sabes? Esas disculpas porque es mi madre, ¿sabes? Yo no tenía ningún rencor. Pero el hecho de que ella tuviese esa conciencia, me viese, ¿qué es lo que dice Aroa? Es lo que está diciendo ahora, de que te vea la otra persona. Es un acto de amor también pedir disculpas. Es que al final es lo liberador, cuando estás viendo al otro y el otro te ve. Ese es el amor, o sea, quiero decir, y ahí es donde hablamos de comprensión y de compasión. Y el perdón yo creo que tiene que ir ligado a eso. Como decía antes, no perdonar por perdonar o porque nos hayan educado en que hay que perdonar porque sí. No, que realmente en ese perdón haya una mirada. Porque si no, ¿qué estás perdonando? O sea, hay un perdón cuando estás viendo al otro y ves la incompetencia y la indefensión de cada uno, del otro, de ti y del de más allá. Y ahí pones amor. Amor mayúsculo, o sea, amor. Al final hemos venido todos a este mundo a encarnar un personajillo. La verdad es que es la realidad. Hemos venido a encarnar un personaje que estamos interpretando todos en esta vida. Cada una tiene las creencias que tiene. Y todos, en el fondo, hacemos lo que podemos. Es que es la realidad. Entonces, el poder realmente tomar conciencia de eso, que en muchos casos cuesta mucho, porque obviamente uno en el día a día se rebela contra 1000 cosas y le sale el ver esto. Pero el de repente parar en esos momentos, ¿no? Que yo es lo que más intento últimamente, parar y decir, a ver, Teresa, ten compasión por esta persona, desde dónde lo está haciendo y desde dónde tú también te estás entrando en el juego, porque a lo mejor también está tocando ciertas cosas de ti que tú también te tienes que trabajar, pues desde ese amor es desde donde se puede, si no es imposible, y eso es lo que te libera. Porque, a ver, es muy fácil perdonar a alguien que te ha robado un chupachús, pero es muy difícil perdonar a alguien que te ha tenido en un campo de concentración. Claro. Algo que te ha atravesado el alma y te ha partido en dos, eso es muy difícil de perdonar. ¿Cómo vas a ver a esa persona que te ha tenido así? Esa y 1000 cosas, situaciones más que se dan en la vida terribles. Es muy complicado. Y hay perdones que duelen. Sí, también. O sea, ahora nombras lo del campo de concentración, tú imagínate que la persona responsable de que esta persona estuviese ahí llega a un momento, X años después o X tiempo después, y va a pedir perdón. ¿Qué es ese perdón cuando me has jodido la vida? No, es que es muy ¿no? fuerte. O sea, diciéndolo de una forma muy grande, pero y justo estaba pensando en eso. ¿No os ha pasado a vosotras que alguien os viene a pedir perdón y tú sientes que no te sirve? O sea, te ha dañado y viene a pedirte perdón, muy bien por la forma, bien por el tiempo que ha pasado, que decías tú, ¿no? Y no te sirve. O sea, hay algo que te dicen que vengo a pedirte perdón y tú dices, es que o sea, es como si no me sirve esto. Pero ¿no te sirve para qué? Porque, ojo, te está pidiendo perdón, ¿no te sirve para perdonarle o no te sirve para continuar la relación por donde iba? Porque puedes perdonarle en el sentido de, como dice, te perdono, y decides no tenerlo más en tu vida y te quitas la mochila del rencor. A ver, lo más inteligente es hacer el ejercicio honesto. Esto es lo más inteligente, yo creo, ¿no? El ejercicio honesto de perdonar, ¿vale? Porque te libera a ti. Sí. Pero una persona que estaba en un campo de concentración, que venga ahora una de las personas que estaban bajo el mando y abrían la cámara de gas, que te venga a pedir perdón. Es que... Claro, quiero decir, estamos poniendo una situación muy extrema para que se pueda entender, pero en nuestra historia de vida nosotros somos como somos porque hemos tenido ciertas heridas. Entonces, si te viniese la persona con la que tú has tenido la mayor herida del mundo a pedir perdón, claro, lo más honesto es hacer el ejercicio de perdonar porque te libera a ti también. Pero, ¿puedes? O sea, ¿podrías así de pronto? Hay gente que sí, por ejemplo, mi madre, o como en el caso que ponía antes, obviamente es mi madre, yo ya la había perdonado, ¿me entiendes? Ella ya me pidió perdón cuando yo ya la había perdonado.
en ese caso, Por eso en ese momento no te sirve porque tú ya has hecho el trabajo, pero aún así lo recibes sí. y le das un valor. No me sirvió para curar, o sea, Porque sí me tú ya lo sirvió, habías hecho sí. internamente. Yo creo que cuando viene una persona y te pide perdón con honestidad y te pone ahí una verdad, independientemente de que tú ya hayas hecho esto, hablo por mí, es que cada uno somos muy distintos. Independientemente de que yo ya, a mí me ha pasado, haya hecho ese trabajo, eso sí me aporta algo. Porque nos estamos viendo y es ese momento de acercamiento que faltaba para decir, pues te agradezco el que ahora me veas y el que desde donde tú puedas me estés diciendo, no era mi intención causarte ese daño. Claro. Yo estaba en otra y no era mi intención. Y hay un Pues- descanso pues también. hay ahí. un Claro. valor ahí. Hay Pero un justo. descanso, un poder dejarse. Pero claro que no es lo mismo, tía, perdonar a tu madre en este caso, que en el caso de mi madre no me hizo. Ella, pobre, pues hizo lo que pudo, ¿me entiendes? Ella también viene con sus traumas y sus cosas. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es el ejemplo que estaba poniendo Aroa, ¿no? Es que son cosas que son completamente Y diferentes. aún así hay personas que han perdonado, que han Claro, vivido sí. esas situaciones tan terribilísimas, Claro, yo no puedo opinar porque no he vivido Y nada desde así, algún o sea, lugar- no- han perdonado. claro, lo puedo entender, pero vamos, que Sí, o sea, yo creo que el ejercicio bueno es perdonar. Solamente ponía en el caso, porque me ha pasado, y supongo que a vosotras también, que hay veces que te llega un perdón y tú dices, ¿sabes? Pero no todo el mundo lleva recorrido personal, no todo el mundo va a terapia, no todo el mundo vive una vida como con disponibilidad de acceso a la espiritualidad, a quién soy, a qué he venido, o sea, no todo el mundo. Entonces, es un tema que venga alguien a pedirte perdón cuando es un daño que tú has sufrido que es irreparable. Has tenido que pasar Claro. por aceptar, has tenido que pasar un proceso, claro que sí. Estaría genial que la persona que más daño te ha hecho en tu vida viniese a pedirte perdón. Sería maravilloso, pero ¿cómo lo gestiono también? es que es muy fuerte. Y luego, dependiendo de las situaciones, yo vuelvo a decir que ese daño te lo haces tú mismo también, ¿eh? Quiero decir, en la vida hay muchos hechos que según los interpretes o según los vivas, el sufrimiento te lo estás largando tú a la mochila, ¿eh? Porque hay muchas maneras de gestionar y de procesar las cosas. Entonces, obviamente hay situaciones. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me dicen mucho es que soy Teresa de Calcuta. Estaba a punto de decirlo. El que Cuando estaba poniendo de ejemplo, ¿no? Y estaba a punto de decir Teresa de Calcuta en un momento. Te lo prometo. Pues mira, tenía una frase que eres maravillosa y la decía mucho, que es cuando hay juicio no hay lugar a la comprensión. Y es verdad. Entonces, yo no es que, a ver, yo he tenido mi propio aprendizaje y lo que estoy aprendiendo ahora es a poner límites y a no dejarme machacar. Pero perdonar, sigo perdonando, porque yo mi máxima en mi vida es intentar ser lo más consciente posible de todo. Entonces intento ver al otro desde donde está y aunque no le quiera tener al lado, pero cualquier piedra que lance, pues voy a intentar capearla como pueda, haciendo mi propio trabajo para que eso no me afecte, porque intento mantenerme en mi centro, en lo que a mí me reporta verdad, en lo que a mí me suma y no entrar en los juegos de otros que quieran desestabilizar eso. Que ellos tienen su propio proceso y cada uno tendrá su propio trabajo. Yo lo que quiero es mantenerme en el mío y sí, y desde ahí. Entonces, ¿podríamos decir que el perdón es necesario para continuar después de un daño? Sí. Vale, Sí. vale. O sea, claro que sí, independientemente de que haya un reconocimiento de la otra persona, de tal. Primero reconoces el daño que tienes, lo identificas. Después te das cuenta de lo que no es tuyo, que es de otra persona. Y después el siguiente paso es ir hacia el perdón al otro y a ti mismo, que ese es el más difícil, ¿no? Perdonarte a ti por muchas veces neuróticamente pensamos podría haber hecho, yo he permitido, que ahí es donde entra la culpa, ¿no? Entonces sí, mi respuesta es sí.
Entonces perdonar, como decía, es un acto más egoísta que altruista, ¿no? No lo sé. Bueno, es que egoísta, si lo piensas Claro, bien y ¿qué es el desmenuzas egoísmo? todo, en el fondo todo es egoísta. Claro. Bueno, también es esto altruista porque al otro Me también van a ayuda. acribillar muchos, pero en el fondo, ¿tú para qué haces las cosas en el fondo? Incluso ayudar a los demás. Pues Para- porque te reporta satisfacción y bienestar. Hasta María Teresa de Calcuta. Claro, seguro. porque uno se siente bien. Claro. No, sí, por supuesto. Pero el egoísmo es otra palabra que está castigada. Muchísimo. Porque podemos cambiar egoísmo Muchísimo. por amor propio. Por quererse uno mismo, por quererse bien. Se puede cambiar. Depende. Y es necesario porque hemos venido a esta vida no a sufrir, hemos venido a esta vida a vivir y a disfrutarla lo más que podamos. O por lo menos esa es mi intención. Yo no quiero sufrir por sufrir. No. Que hay dolor, la vida se encarga sola. Pero el sufrimiento que le añadimos a todo, ostras, es que buena parte de él se puede quitar, ¿eh? Realmente. O sea, nos podemos desligar de él mucho. Y las mochilas de culpa y rencor no aportan nada constructivo. A mí, por lo menos, no. Porque además me pongo a rumiar, ¿sabes? Y entonces me pongo a rumiar pensamientos que me quitan energía de otras cosas que realmente sí me aportan. Entonces, El rencor es como que asume que no hay cambio, que no hay error, que no hay... Y en esta vida tiene que haber cabida para el error, para el cambio, para el tropiezo y para el aprendizaje. Es que si no te caes no aprendes. Es imposible. ¿Cómo aprendes a andar? Cayéndote. Y hasta la persona que más daño te ha podido hacer, pues... Tiene como- la posibilidad de aprender, de caerse y reconocer y aprender. Y tú aprender en cómo has gestionado ese dolor. sí, ¿no? Y que los actos del otro no tienen por qué herirte directamente. Al final es tu interpretación de los actos del otro lo que te hiere, ¿no? No A sé. veces sí, a veces no. O sea, hay Bueno, muchos... sí, hay niveles, ¿no? Sí, Ah, depende de qué tipo de... sí, pero bueno, que hay mucho dolor que se puede uno evitar, como dice Tere, ¿no? O sea, muchas Sufrimiento. veces, sí, Sufrimiento. mucho sufrimiento que es superfluo muchas veces, Mm. Oye, qué temazo el de hoy, ¿eh? ¿no? Como siempre. ¡Mamma mía! ¡Qué suavecita estamos después de la Semana Santa! Por cierto, os invitamos a que nos propongáis temas. Sí, por Proponednos favor. temas que os apetezcan, que compartamos, que hablemos. Hay gente poco atrevida al otro lado, pero os animamos a que os atreváis un poquito. Y que nos encanta que nos escuchéis, nos encanta, estamos encantadas. Seguimos haciendo esto. Lo haríamos si no nos escuchaseis porque nos juntaríamos sí. igual, Sí. pero nos encanta poder tener esta ventanita. Aunque no sepamos quiénes sois, saber que nos estáis escuchando. ¿No? Sí. Que nuestras reflexiones es como un grupo de amigos que entra en nuestra intimidad, que no sabemos quiénes son. Es Pero a mí una me- cosa un poquito rara, ¿no? Por eso a mí me encantaría que participaran más en comentarios, que Sí. nos dejen comentarios y poderles conocer, igual que nosotras nos dejamos ver, que la gente que nos escucha, que también se deje ver, porque también nos alimenta, ¿no? Como dices tú, ¿qué les gustaría que tocáramos? ¿Qué tema les gustaría que tocáramos? ¿O qué les pasa con esto que estamos hablando también? Si tenemos ciertas interacciones sobre lo que estamos diciendo, podemos empezar a interaccionar con la gente que nos ve. Claro. Porque empezamos a saber quién hay del otro lado. Eso es. Un gustito. Hasta la próxima.